En principio, el PRO, Cambiemos, gobierna la ciudad hace bastante tiempo ya, son más de 12 años, con lo cual ya aparecen consolidadas todas las características de un modelo de desarrollo urbano. Uno tiene que ver con la valorización financiera, la valorización urbana de ciertas zonas de la ciudad y ciertas obras de trabajar sobre áreas que el gobierno considera degradadas. Entonces, ahí hay un trabajo quizás en algún sentido más interesante que otras administraciones, pero obviamente con un sentido más unidireccional en cuanto a quiénes son los principales beneficiados. Dicho en criollo, buena parte de la nueva construcción de los últimos años fueron viviendas, edificios de oficina, viviendas suntuosas, viviendas de lujo, edificios con amenities, con lo cual hay bastante constructividad, pero no responde necesariamente a las áreas de mayores déficit, y no hablo solamente de sectores vulnerables, sino de clase media. Así que una primera caracterización, digamos, del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en términos de desarrollo urbano, creo que viene por ese lado. Bien. Lo otro tiene que ver con cuestiones más de espacio público, movilidad urbana, y en ese sentido el gobierno del PRO adoptó un discurso muy moderno, muy a tono con las nuevas tendencias en urbanismo, que arrancó un poco con la peatonalización del microcentro, la construcción de bicisendas, que sí va un poco más en línea con lo que se discute en el mundo en términos de desarrollo urbano. Se ha hecho bastante poco en términos de construcción de nuevas plazas, de nuevos parques. No estamos hablando quizás de algo que aparece muy a menudo en los debates o en las discusiones de si un cantero es un espacio verde, si un veredón es un espacio verde, y esta, digamos, contabilidad creativa mediante la cual la administración cuenta que es un espacio verde o no, sino lo que el propio gobierno de la ciudad, en su manual de uso urbano, define como un parque o una plaza, que son espacios verdes públicos de más de media hectárea de extensión. Y en ese sentido, al término de varias administraciones del PRO, lo que aparecen son barrios enteros con muchísimo déficit de espacios verdes. Estamos hablando de Valvanera, estamos hablando de Almagro, estamos hablando de Boedo. No es solo un tema de qué tan grande es el parque, que es algo que también se debatió mucho, sino también el tema de la accesibilidad. ¿Cuántas cuadras tiene uno que caminar para encontrarse con el próximo espacio verde? Y me parece que en ese sentido hay barrios enteros en donde esto no ha sido el caso, y otros casos en donde el gobierno inicialmente, si hubiese sido por el solo gobierno, habría avanzado con food trucks, festivales, no sé, de estacionamiento, shoppings, como fue el caso, por ejemplo, de la Plaza Clemente. Hoy es una plaza y hoy el gobierno lo celebra, lo incluye en su listado de espacios verdes y cuenta qué maravillosa esa nueva plaza, pero eso fue lucha de los vecinos de muchísimos años que se oponían al proyecto original. Así que yo diría que el principal déficit es ese espacios verdes, y el otro tiene que ver con el acceso a la vivienda, que como te decía antes, no solo tiene que ver con si se construyó o no vivienda social, si se urbanizaron o no las villas, que es otro debate interesante, pero sí en cuanto a, bueno, cómo es el acceso de la clase media, por ejemplo, la clase media baja, al tema de la vivienda en la ciudad, siendo que se ha encarecido, siendo que los ingresos son bajos, siendo que se ha inquilinizado un montón el perfil de habitante de la ciudad, y entonces es no solo imposible acceder a la compra de una vivienda, salvo que uno sea un heredero o reciba esa propiedad o le caiga plata del cielo, sino también en términos de la dificultad de pagar alquiler para quienes alquilan. Políticamente el larretismo ha cooptado a buena parte de los partidos que antes se le oponían. Si uno agarraba la foto de la legislatura hace 10 años, la coalición cívica era más opositora al gobierno de Macri, de Larreta, en el caso del partido de Lustó está clarísimo, el Partido Socialista, todos esos hoy integran el Frente Oficialista, con lo cual también las opciones de personas que antes votaban en esos partidos ahora están integrados dentro de este gran paraguas, digamos, que también tiene sus clivajes, ¿no? Peronismo, antiperonismo, y hay algo que se discute mucho, que es cuál es el perfil de votante de la ciudad. Ahora, de todas maneras, hay otras cosas, incluso en términos urbanos, que conectan quizás con un votante más apolitizado, si se quiere, con muchas comillas, que tiene que ver con en qué estado están mantenidos los espacios públicos. Entonces ahí también hay un debate que el progresismo debe dar, porque en todo caso hubo hace 10 años una oposición muy fuerte con la que uno coincidía, que era que no se enrejen las plazas, por ejemplo, y luego uno puede ver o constatar de que hay un votante que también dice, bueno, están enrejadas pero son más seguras, están enrejadas pero no se mete la gente que yo no quiero que se meta. Digo, son discursos que a veces son un poco clasistas y demás, pero que también insisten. Entonces también todas estas cuestiones me parece que tienen que ser integradas dentro de lo que sería un discurso de gobierno. La pregunta también es si
la oposición tiene pretensión y realmente ganas de ser gobierno. Ahí hay un debate al interior del Frente de Todos, y esto es un discurso más político, pero que tiene que ver con que hoy lo integran el peronismo de la ciudad, sectores peronistas, sectores de Santa María, que es el presidente del PJ Capital y dueño de Página 12, sectores albertistas, sectores cristinistas o kirchneristas, y no todos me parece que piensan lo mismo ni tienen la misma idea sobre gobernar la ciudad, ni las mismas ganas de gobernar la ciudad, ni la misma oposición al gobierno de Larreta. A veces yo creo que algunos sectores del kirchnerismo están un poco durmiendo con el enemigo en ese sentido.